¿Cuál es la cosa más loca de plomería que has visto? No manches, ¿qué es esto? Tengo que decirte, tenemos unos videos bastante buenos aquí. Gracias a toda la gente que subió estos videos a TikTok. Nos pusimos a buscar y encontramos un montón. Si tienes videos, si tienes fotos de tu mejor trabajo de plomería, de tu peor trabajo, de algo que viste y pensaste, Dios mío, eso realmente es plomería, hazme un favor, pásate por nuestro subreddit Roger Wakefield Post, deja tu foto, deja tu video, cuéntanos de qué se trata y veamos si aparecerá en el próximo video. Ah, y también sígueme en TikTok. Bueno, aquí vamos. Este es de FTC, Whitey. Y parece que va a estar muy divertido. Entonces vamos a revisar esto. Si nunca has reparado tuberías grandes, entiendo cómo te sientes. Mi primer gran problema fue una línea de drenaje. Afortunadamente, aquí es agua potable limpia. Pero en esa primera vez me hallé hasta la cintura en aguas residuales, inclinado, trabajando en una tubería de 4 pulgadas con el adaptador correcto. Vamos a revisar esto y a ver qué sucede. Parece que ya se está poniendo divertido. Sí, ese nivel del agua simplemente va a continuar subiendo. Oh. ¡Ay, no! Sí, mírenlos mirando hacia arriba como diciendo, oigan, miren, necesitamos ayuda aquí abajo. Vale, ¿en qué momento dices, qué demonios y te largas? Pero ahí siguen, trabajando sin parar. Miren toda esa agua subiendo a su alrededor. Vale. Ahora me encanta esto. Voy a retroceder esto porque quiero que todos vean bien esto. Y déjenme preguntarles, ¿cuántos plomeros hacen esto? Muchas veces recibimos llamadas y quizás sabemos que no podemos llegar de inmediato. La gente nos dice, oye, mira, nuestra casa está atascada, está rebosando en la regadera, está rebosando en la tina. Realizan muchas actividades distintas. Siempre preguntamos, ¿han revisado si poseen registros de limpieza? ¿Se lo hemos explicado siempre? Observen. Si hay registros y encuentran una tapa de goma de gimnasio inflada, como empujando hacia arriba, sean cautelosos al desenroscarla. Les recalco esto porque vi un tapón de registro de limpieza. He presenciado cómo algunos empiezan a desenroscar sin más y de repente todo se derrama. Entonces, vamos a revisar esto. Pero esto es algo que les digo a las personas. Si su drenaje principal está tapado, podrían intentar sacar este tapón para al menos dejar que drene en el patio. Así no causa problemas dentro de la casa. Probablemente a la Secretaría de Salud no le parezca buena idea, pero cuando saques este tapón, tienes que tener mucho cuidado. Ah, sí. Tenemos Tootsie Rolls. Tenemos papel. Ah, sí, hay más Tootsie Rolls. Esos son sólidos. Vaya. Entonces, Jojo, pasillo 19. Muchas gracias por esto. Vale, entonces, sí. ¿Ves eso? Está bien. No había guantes involucrados ahí. Está bien, observa esto. ¿Ves ese espacio amplio justo ahí al lado del asunto? Ahora mira, está a punto de caerse de nuevo. No. Maltratado. Tengo guantes. Está bien, ahora te cuento. Esto ya lo he visto y es bueno. Aquí hay una tubería de agua de 1 pulgada. Cortabas con el agua fluyendo, lo que me parece una locura. Toma de agua en vivo en servicios SOS exteriores. Está limpiándolo. Mira, eso podría costarle una taladradora porque puede mojarse ahí. Ten cuidado. Así que ahora tienes una válvula subiendo. Supongo que esa es la línea de agua que entra a la casa. Una instalación algo loca, pero bueno, es lo que hay. Ahora bien, lo curioso es esto. Era simplemente empujar, girar y luego apretar. No sé si detrás de eso hay una conexión de compresión. Tampoco sé si existe un acople rápido en ese lugar. No tengo claro qué era. Pero te digo algo. Ya he presenciado empalmes en vivo de ese tipo anteriormente. Muy bien, aquí vamos. Esto es de Joey o 320. De entrada no pinta bien. Parece que tienes una tapa de drenaje para techo aquí. Veamos qué tenemos. Y observo el cono invertido cubriendo un orificio allí. Bien, estamos en un techo. Esto probablemente sea la tapa de tu drenaje. Y esto debe ser la tapa del desbordamiento. No tengo idea de por qué alguien pondría un cono de tráfico volteado ahí arriba, a menos que haya goteras dentro del edificio que intentamos evitar.
Te diré algo, el peso del agua es tan pesado que al tapar un techo de esa manera puedes crear tanto peso sobre el techo que eso es lo que realmente provoca que los techos se derrumben. Cuando hay demasiado hielo, demasiada nieve, demasiada agua, inundaciones o cualquier cosa así, se acumula tanto peso en ese techo que el techo simplemente no puede soportar el peso extra. Así que eso puede ser una locura, pero vuelve a especificar y mira eso otra vez, porque quiero que veas qué tan rápido esta cosa comienza a succionar el agua. Vaya, eso sacará toda esa agua de ahí muy, muy rápido. ¿Qué onda? ¿Qué cosa es esta? Vale, te voy a decir ahora mismo, incluso antes de empezar te lo voy a decir, esto no va a terminar bien. Tienes que limpiar justo aquí. El tipo está debajo. Me gusta cómo tiene este cubo de trapeador aquí abajo, pero tengo que decirte, no creo que esto termine bien para él. Sí. Ay, amigo, siempre que tengas que hacer una limpieza, te cuento mi truco. Coloco una escalera al lado para subir y busco cómo colgar un cubo. No me malinterpretes. Quizás no atrape todo, pero intenta colgar un cubo para recoger lo máximo posible. ¿En qué estabas pensando? Es que no te puedes quitar del camino lo suficientemente rápido. Y no me malinterpretes, no creo que le caiga mucho encima. Pero sí le cayó. ¿Y has escuchado ese dicho de no ensuciarte? Vale, esto es interesante porque es algo sobre lo que quiero aprender. Y de verdad, desearía que este video fuera mucho más largo. Y entiendo que lo que están haciendo, todo se está suministrando aquí abajo. Lo están empujando a través. Te están mostrando que pasa justo por esto. Cierra eso bien. No va a subir por ese lugar, pero sigue descendiendo. Tienes un corte completo ahí, pasa justo al lado. Esto es algo sobre lo que definitivamente quiero aprender más. Ahora, una cosa que diré retrocediendo. Justo aquí muestra que está llenando la tubería aquí, pero aquí no lo está. Si alguien sabe más sobre esto, por favor díganme. Esto es hecho por calidad en alcantarillado. Tienes una grieta o un agujero justo en este lugar. La tubería no está empujando hacia afuera y no está llenando ese espacio. Esto me indica que podría estar creando una depresión o una restricción en el flujo o algo similar en su interior. Por lo tanto, si alguien tiene más conocimiento sobre este tema, les agradecería que dejasen un comentario y me informasen al respecto. ¿Cómo se arregla esto? Tenemos Flintstone 1, gracias. Indica, señor limpiador de roscas. Bien, aquí hay algo que parece tal vez una conexión para manguera. ¿Y por qué está tirado en el suelo o en la tierra así? No estoy seguro, pero es bastante interesante. Ahora veo lo que está haciendo. De hecho, está utilizando eso. Vale, eso no lo había visto. Así que si ustedes usan este limpiador de roscas, avísenme y trataré de buscarlo y encontrarlo. Y dice HVAC. Plomería perfecta, vida perfecta. Ahí está. Interesante. Herramienta genial. Vale. Esto está muy padre, te lo digo en serio, me está gustando mucho. Tenemos el baño 9, 8. Si no vieron el video, hice uno detallado donde en Carrollton o Farmers Branch detectamos un problema, una ruptura o bloqueo en la tubería principal de Aseura. Ocurrió justo en la conexión con la ciudad. Inmediatamente notificamos a las autoridades municipales. No pudimos pasar. La ciudad vino y hizo lo mismo, pero con un camión de vacío grande. Y fue genial porque, cavaron un hoyo de unos 2 metros de profundidad, de 2 por 2 metros cuadrados, y excavaron esto en como 20 o 30 minutos. Fue asombroso. Se metieron, hicieron todo el trabajo, salieron. Vaya, esto estuvo genial. Esto parece un sistema más pequeño. Solo es un hidrojet para rociar y cortar, lo cual fue genial. Además, una aspiradora de líquidos. Definitivamente quiero aprender más e intentarlo. Me encanta. Es una forma ingeniosa de excavar. Sí, mira eso. Quiero decir, eso tiene de 15 a 20 centímetros de grosor y solo están usando ese hidrojet para cortarlo a lo bestia. Cae, la mezcla de agua se viene para acá. Esto lo aspira. Fantástico. Mucho mejor que cavar. Está bien. Primero que nada, eso no debería estar girando así. Esto no va a quedar bonito. Está atascado aquí arriba. Desciende por el tubo recto, en dirección a la curva en forma de J. Está divirtiéndose solo. Sí, está sonando el teléfono. La cena llegó. ¡Ay, no! Esa es una trampa P obstruida. Miren, esto es muy útil para los propietarios de casas, incluso para los plomeros. Muchos plomeros simplemente desmontarían esa trampa P. Siempre me gusta asegurarme de tener un cubo, una cubeta, una bandeja, lo que sea. Vean que ellos lo hicieron. Me encanta eso. Porque si tu gran atasco está justo ahí en la trampa P, y no me malinterpreten, la mayoría de los plomeros van a tener algo lo suficientemente grande para recogerlo de todos modos, porque si se detuvo ahí, ya sabes, está lleno en el lavabo.
Tengan mucho cuidado porque no saben qué van a sacar de ahí ni cuánto. Si también está atascado en la pared, tal vez esté retrocediendo en el respiradero. Podría ser mucha más agua de la que piensan, así que sean muy cuidadosos. Bien, estamos instalando un surtidor de bañera, limpiándolo. Hay que adorarlo. Mechanical Hub, ¿cómo están? Pon el adaptador. Llave Allen, no soldada. Rápido y sencillo. Tengo que decirte, me gustan esas tijeras así. No te confundas, he tenido de 10, 15 y 20 centímetros durante años. Voy a respaldar eso una vez más. Esto es en realidad muy genial. Lo único que no veo es que no veo medidas exactas ni nada por el estilo. Quieres asegurarte de saber exactamente dónde lo colocas, amigo. Para poner un tubo de salida y cambiar uno. Esto lo hace muy fácil. Supongo que aquí tienes las roscas. Así que el nuevo simplemente se enroscará aquí. Sellará arriba y no debería haber ningún problema. Fantastic. Bien, si han visto mis videos donde enseñamos a la gente a destapar su drenaje, siempre mencionamos que si tienen el rebosadero, asegúrense de taparlo. Eso es lo primero que noté. Tan pronto como empezó a empujar, el agua salió disparada hacia la parte trasera del lavabo. Y eso es lo que es. Es el rebosadero. Menano. Está bien, esa es la baba que baja de los aires acondicionados, los desagües de condensados, cosas así. Muchas veces, si miras debajo de los fregaderos de ese tipo, habrá una manguera separada que entra. Normalmente se conecta arriba del sifón, que es donde debe estar, porque no quieres que los gases del drenaje suban por ahí. Pero cada vez que uses el desatascador, tienes que asegurarte de tapar esa salida de sobrante. Así, la fuerza que aplicas con el desatascador realmente está empujando eso y, con suerte, empujándolo hacia abajo por el desagüe. Está bien. Observa cómo se desincrusta una tubería. Y tengo que decirte, esto es bastante impresionante. Hace poco grabamos un video utilizando un eje flexible rígido. Y te tengo que decir, realmente me encantó. No teníamos instaladas las cuchillas afiladas en ese momento, pero tengo que contarte, se le conoce como máquina limpiatubos. Y eso es precisamente lo que hace. Limpia las tuberías. Ahora ya hemos colocado las cadenas. Quisiera echar otro vistazo para comprobar cómo se introduce. No estoy seguro de si le han instalado cuchillas o si eso ha cambiado recientemente. Parece que sí, a juzgar por el cuadrado al final de la cadena. Tengo que decirte, amigo, si lo que quieres es limpiar un tubo, esto definitivamente lo hará. Excelente trabajo. El ímpetu, I-M-P-E-T-U-S. Gracias por compartirlo. Esto en realidad está genial, me gusta. Y es una buena demostración para tus clientes, para mostrarles. Mira, vamos a entrar y limpiar tu tubería. Enséñales cómo una máquina desatascadora simplemente atraviesa y hace un agujero en el atasco o lo que sea. Y cómo esto realmente lo limpia. Vaya, es una imagen tan clara para que la entiendan. Oh, esto ni siquiera se ve bien. Salió positivo. Está bien, esto viene de bomba de pedo. Con un nombre así, ya sabes el tipo de problema en el que estás metido, ¿no? Cuando es de ese color marrón, no va a ser bueno. Ya te puedo decir que no va a ser bueno. Así que aquí vamos. Ay, Dios. Sí, lo puedo escuchar de fondo. Ay, Dios. Sí, no está bien. Aquí vamos. De vuelta a las tapas de limpieza, muchachos. Okay. Ah, qué herramienta tan práctica. Bueno, como me oyeron decir antes, este es en realidad un buen momento para eso. Un destapacaños. Esto sí que no lo había visto. Jorge el plomero. Jorge, ¿cómo estás? Esto está genial. Destapacaños y válvula de alivio. Entonces lo atornillas en el tapón, lo deslizas por la parte de arriba, animales, bichos, nada de eso puede entrar. Pero si se tapa, flota y sale. Es realmente una buena idea. Me gusta eso. ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Es un buen invento. A ver, parece que no puedo distinguir si es un soplador o una aspiradora para líquidos. Es Jorge el plomero otra vez. Jorge, ¿cómo estás? Funcionó genial. Veamos qué tan bien funciona. Está bien, parece solo un soplador ahí dentro, no hay sello. Exactamente eso parece, dijo Jorge el plomero. Debo decir, me quito el sombrero. Un método muy ingenioso de hacerlo. Está bien, voy a respaldar esto. Es solo una instalación de tubería, pero esto me gusta. Potencial en plomería, qué bueno que estés aquí. A tu plomería no le importa si es COVID o no. Hermano, tienes toda la razón. Me gusta esto. Revisemos esto de nuevo para enfocarnos más en ti. Primero, me gusta cómo sujetas el respaldo en tu válvula de gas. Coloca una pata de condensación. Buena instalación, amigo.
bien, chicos, esto sucede más de lo que creen, ¿ok? Tienen aquí una llave que se supone debe apuntar al fregadero. Y cuando la abren, miren cuánto salpica hacia el otro lado. Eso está bastante bien. Y parece que no existe ninguna puerta. ¿Es eso cierto, de verdad? Ahí está tu lavabo con agua en el suelo. Quizás haya una puerta corrediza, pero me gusta cómo se puede ver a través de las ventanas y parece que miras directo al inodoro. Sí, puedes sentarte y mirar por la ventana frontal, aunque quizá debas inclinarte un poco para ver completamente afuera. Algunas personas. Ok. Así que déjame retroceder un poco, porque voy a mostrarte esto justo aquí. Cuando esto está goteando, como lo está goteando así. Eso te indica que hay agua aquí. Va a haber agua saliendo de esto. Oh. Calle León, no 50 niña. Hombre, ¿qué tipo de cosas raras has estado metiendo en el desagüe? ¿Y cuánto tiempo ha estado ahí? Tengo que decirte, algunas de estas cosas parecen como si estuvieran vivas. Aquí pudo haber empezado el COVID, justo aquí, todos ustedes. Solo tengo que decirte. Leona Lane, 50. Quiero saber cuánto tiempo ha pasado desde que limpiaste ese desagüe y qué tipo de cosas raras has estado echando ahí. Lo que tu oficio dice de ti. Segunda parte. Tienes adicción al juego. Te sigues diciendo a ti mismo que esto no es en lo que te vas a quedar, pero terminas haciéndolo de todos modos. Está bien, espera un momento. Esto está bastante bien. Sir Walter, 14. Esto es bastante gracioso. Bueno, para empezar, un retirador de asbesto. Vamos a retroceder. Me gusta esto. Lo que tu oficio dice de ti. Lo que tu oficio dice de ti. Segunda parte. Tienes adicción al juego. Removedor de asbesto. Tienes adicción al juego. Bueno, en cierto modo sí apuestas con muchas cosas ahí mismo, pero en el ámbito industrial puedes trabajar rodeado de gases peligrosos y químicos y cosas por el estilo, algo parecido. Probablemente una adicción al juego. Te sigues diciendo que esto no es en lo que te vas a quedar, pero terminas haciéndolo de todos modos. Tengo que decirte algo. Quizás solo tenga por cerebro, pero me fascina la plomería, resolver problemas, construir y el proceso mental que implica. Tantas cosas que decirte, pero debo ser franco, me encanta y no siento que me haya conformado. Ser acabador de concreto, eso sería conformarse. Este es tu oficio alternativo. ¿Piensas a menudo en divorciarte? No, no puedo pensar en divorcio. Caigo bien a todos. ¿Qué le hace pensar que a todos les cae bien un técnico de Chevak? Te preguntas si tendrás problemas de ira o no. De ninguna manera. A todos les caes bien. No siempre te van a querer porque les cobras demasiado por esa pequeña pieza de $7. No puedes llegar cuando realmente te necesitan. No vas a ir en medio de la noche cuando más te quieren ahí. O si vas, les va a costar $1,000 extra. Pero supongo que al final del día, tal vez sí te quieran. Te preguntas si tienes problemas de ira o no. Tu bebida favorita es el Fireball. Si no fumas marihuana en el trabajo, cometerás un asesinato. Me gusta eso. Si no lo escucharon, si no fuman marihuana en el trabajo, cometerán un asesinato. Sé que muchos plomeros también piensan así. Odias tu trabajo con pasión. Eso estuvo bastante bien. Bueno, aquí va el último. ¿Qué tal estás? No me hagan caso, solo estoy observando. Sabes, lo curioso es que a todos les gusta mirar. Y en realidad, es bastante genial porque creo que por eso empecé a hacer videos. Me gustaba enseñarle a la gente sobre plomería y cómo arreglar su propia tubería. Si eres plomero, quiero pedirte un favor. Déjame un comentario. ¿Con cuál de estas situaciones te identificas más? ¿Has visto trampas PET tan asquerosas como esa? ¿Alguien mirándote por encima del hombro? ¿O tal vez necesitas fumar marihuana para ser plomero? No lo sé. Hazme un favor como plomero. Déjame un comentario aquí abajo y dime qué piensas. Si eres propietario y estás viendo este video, hazme un favor y dime qué cosas como esta has intentado hacer por ti mismo. Y chicos, si no han visto nuestro contenido como este, ya sean plomeros o propietarios, y tienen algunas fotos locas de plomería o incluso algunas increíbles, por favor pasen por nuestro subreddit Roger Wakefield Posts y dejen su foto, dejen su video y dejen un comentario. Díganos qué es, qué creen que es o qué esperaban que fuera. De todos modos, échenle un vistazo. Soy Roger Wakefield, el plomero experto, líder AP. Nos vemos en el próximo video si no te pierdes. Oh God. Oh God. Oh God. Ooh. Okay. God. Está bien, espera un minuto, de ninguna manera. Sí,